Amigos de Latinoamérica, bienvenidos al resumen oficial del Giro 108, la primera etapa allí en Albania, 160 kilómetros entre Durrës y Tirana, la capital de este bello país, que por primera vez en la historia acogía una grande como el Giro de Italia y que en esta ocasión iba cerca del mar Mediterráneo a pasar con este recorrido en primera instancia plano antes de llegar a la primera dificultad montañosa. Hoy vamos a tener 3 puertos de montaña. El primer sprint intermedio al kilómetro 56 en Papper, después el Bazán, 2 puertos o pasos por el sprint intermedios antes de llegar a Grasen, que era la primera dificultad, con puerto de segunda categoría. Después el descenso, Sau, que era el kilómetro Red Bull, la novedad de este Giro de Italia. Nuevamente Surrel, nos adentrábamos en este circuito, pasábamos otra vez por el puerto de Surrel y la llegada en Tirana. Este era el recorrido de la etapa número 1 de este Giro de Italia, y que iba a tener la primera chance para los velocistas que pudieran soportar la dificultad en la montaña. Y así aconteció la presentación de equipos que tuvimos esta semana la oportunidad de transmitir en D-Sports. Finalmente, después de una linda presentación allí en Albania, llegaba 2 días después la posibilidad para ver quién iba a portar estos maillot, estos jerseys, con un tinte diferente, tanto el de la malla rosa como el de la malla chiclamino, es decir, la camiseta de los puntos y la camiseta de la clasificación general individual. Ahí vemos la azul, la azzurra, que es la de la montaña, y la blanca del líder de los jóvenes, Egan Bernal, el campeón nacional de Colombia de contrarreloj y de ruta, que allí vestía un uniforme muy lindo, alusivo al histórico equipo de los 80 y parte de los 90, el Café de Colombia. Primo Roglic, el principal candidato a quedarse con este Giro, ya lo ganó en el 2023 cuando vestía los colores del Visma. Mats Pedersen, el gran favorito en el mundo a quedarse con esta primera etapa, el hombre del Lidl Trek. Y así, de manera neutralizada, partía esta primera jornada de 3 que tendrá Albania en esta edición 2025 del Giro. Vendrá la contrarreloj del día sábado, la tercera etapa del día domingo, también una etapa intermedia con posibilidad para los velocistas, y de esta manera el capítulo de Albania se va a cerrar de manera histórica para el Giro, saliendo por primera vez en todo su largo historial desde este país, para el día lunes, día de descanso, viajar rumbo a Italia y ya no salir más de la bota itálica desde el martes hasta que se acabe el Giro de Italia, terminando lógicamente en el paseo final allí en la capital, la ciudad de Roma, y en pleno Vaticano, en homenaje al Papa Francisco. Cuando aquí el comisario, la orden oficial, todo en orden, y así arrancaba del kilómetro 0 esta etapa número 1 del Giro de Italia, de la Corsa Rosa, que transmite D-Sports íntegramente. Miren ustedes allí como los primeros movimientos, los primeros ataques de un Manuele Tarossi, corredor del equipo del Bardiani, este de azul, que se mostró supremamente activo. Y de esta manera se iba a conformar la fuga tempranera, con 5 hombres, 5 corredores iban a ser parte de la fuga. Una fuga que llegó a tener hasta más de 60 kilómetros y que iba a determinar a Manuele Tarossi, el del Bardiani, como el más combativo de todos, pero que también iba a dirimir los puntos en cuanto al sprint y en cuanto a la montaña en los primeros puertos del día. Y el pelotón que se empezaba a estirar bastante y que nos dejaba ver a algunos de los corredores importantes en cuanto a la clasificación general individual, bien sea
muy prematuro para decirlo, y más cuando vamos a tener un recorrido del Giro de Italia distinto. La primera semana, esta que estamos viviendo, pues realmente es una semana en la cual vamos a disfrutar de un recorrido para los velocistas con contrarreloj incluida, como la de este sábado. La segunda semana ya tendrá etapas más intermedias, y la tercera y última semana la alta montaña, donde se va a definir en realidad la clasificación general individual. Taco van der Horn era el que cerraba el Intermarché, Alessandro Berre del Arkea, Manuele Tarossi, también estaba el corredor del Cofidis, que era Sylvain Moniquet, dentro de los corredores que estaban allí en la parte frontal, que eran los 5 fugados, mientras que Tarossi mostrando muchísima combatividad, y el otro era Alessandro Tonelli, corredor del Polti Visit Malta. Y aquí se definía en paper el sprint intermedio, kilómetro 57 con 900 metros, y miren ustedes cómo pasaba en la primera ubicación sin ningún problema Alessandro Tonelli, precisamente el corredor del Polti Visit Malta, dejando a Taco en el segundo lugar, Tarossi en la tercera ubicación, pero este corredor del Polti Visit Malta, dorsal 178, Alessandro Tonelli, que ganaba los primeros puntos en ese sprint intermedio. Eran 2 sprint intermedios entrelazaditos, aquí no hubo batalla, aquí no hubo ataque, simplemente pasaron en las mismas posiciones por donde venían. Como los 5 primeros eran los que puntuaban, pues entonces ya no interesaba el pelotón quién pasara primero dentro del pelotón, al no tener ninguna sumatoria de puntos. Recordándole a todos los que nos observan que no solamente es importante quién gana la etapa, no solamente es importante quién va a liderar la clasificación general individual, también es importante las clasificaciones de la Ciclamino, por eso los sprint intermedios son tan vitales, por la clasificación de la montaña, por eso los puertos de montaña son tan importantes, la clasificación del mejor joven de la carrera, todo eso es importante, y más en una carrera estrella, en una grande como es el Giro de Italia, e histórica, además carrera especial e impredecible. Es un amor infinito definitivamente este Giro de Italia, y en el grupo principal 1 minuto 35 se mantenía la diferencia con los del Visma, con los del Alpecin-Deceuninck. El Bazán era el próximo sprint intermedio que íbamos a tener en esta etapa 1 del Giro, allí en Albania. Iba cerrando Sylvain Moniquet, Alessandro Berre en una primera ubicación por delante de Tonelli, después Taco van der Horn, Manuele Tarossi y finalmente Sylvain Moniquet. En ese orden eran los 5 corredores que ustedes podían apreciar. Estamos en este resumen oficial, en el highlight del Giro 108. Bien le relata Camilo Castellanos, un Giro que pinta muy latino. Y ojalá que sea así. Tonelli, 12 unidades, Van der Horn, Tarossi, Moniquet y Berre en ese orden, 12, 8, 5, 3 y 1 punto en ese sprint intermedio de esta etapa número 1, allí en territorio albanés. Se mantenían allí entonces las ubicaciones, las posiciones. En esta ocasión la rotación que hacía la fuga con un Taco que pasaba la primera ubicación, con 3 corredores italianos, mayoría sin lugar a dudas. Y aquí dentro del grupo principal Antonio Tiberi, campeón actual de la clasificación de los jóvenes y líder del Bahrein Victorio, buscando hacer un gran Giro, meterse en la pelea. El Bazán esperaba 400 metros de llegar a ese segundo sprint intermedio de esta primera jornada. Miren ustedes a Manuele Tarossi, allí bien ubicado, por delante precisamente del corredor del Cofidis, Sylvain Moniquet. Parecía que iba a haber confrontación, pero el Bazán nos iba a mostrar en este mismo orden, sin ningún inconveniente, el paso de los 5 primeros corredores, con un Manuele Tarossi que iba entonces a conquistar la mayor cantidad de los sprint, con un segundo lugar para Sylvain Moniquet, tercero Alessandro Berre del Arkea, cuarto Tonelli del Polti y quinto Taco van der Horn del equipo del Intermarché Guantí.
Ahí está el Bazán, esta linda población en pleno centro, pleno corazón de Albania. Mientras que el grupo principal, allí con corredores de diversos equipos, incluido el Jayco Alula, Bisma, recordando que 10 eran los latinoamericanos que arrancaron este Giro 108 con los 3 campeones por Latinoamérica en la historia de esta carrera, presentes en esta edición: Egan Bernal, que lo ganó en el 2021, Richard Carapaz, que lo ganó en el 2019, y Nairo Quintana en el 2014. Se caía el corredor Juan Ayuso, allí con Max Paul, el corredor del Picnic. Era noticia porque Juan Ayuso es favorito a quedarse con la general. Mire el desconcierto del mecánico. Iba a impulsar a Ayuso, pero Ayuso le dijo: voy a cambiar. La bici le tocó devolverse a cambiarla, a pasársela, mejor dicho, y ahí arrancaba. Entonces Juan Ayuso, en medio de la desesperación que mostraba el equipo de los Emiratos Árabes Unidos, equipo del actual campeón del Giro de Italia, Tadej Pogačar. Bueno, subsanado el tema para Juan Ayuso, arrancaba la persecución para integrarse con el grupo principal. Y mientras tanto, al frente la diferencia se mantenía: 53 segundos de diferencia de estos 5 corredores sobre el pelotón principal, y sobre Juan Ayuso ya era 1:17, mientras que Ayuso se recuperaba e intentaba llegar al grupo principal. Eso era lo que sucedía. El amor infinito, el Giro de Italia 2025. En realidad todos estamos enamorados de esta carrera. Fantástica. Allí la cola del pelotón. Mire la clasificación de la Ciclamino, con Tarossi 17 unidades, Tonelli 15, Moniquet 11, Van der Horn 9 y Alessandro Berre 6. Parcialmente después de esos 2 primeros sprint intermedio del día. Ahí venía el puerto de montaña de Greizen. Puerto de montaña de segunda categoría, porque los 2 últimos puertos que íbamos a tener en la etapa iban a ser de tercera categoría. Eran los 3 puertos iniciales de este Giro 108. Y mientras tanto, allí los corredores, que a 86 kilómetros, a menos ya, nos acercamos al puerto de montaña en una batalla frenética. A 78 kilómetros de meta, Berre era sobrepasado por Moniquet, y Sylvain Moniquet ganaba el puerto de montaña por delante de Berre. Pasaba Tonelli, pasaba Manuel Tarossi, y ya se había quedado Taco Van der Horn del Intermarché, que en la subida lo habían soltado. Y entonces así Sylvain Moniquet ganaba el puerto de segunda categoría en una batalla aquí, a diferencia de los 2 pasos del sprint que ya vimos intermedios, pues sí hubo confrontación y la ganaba Moniquet. Quinto lugar aquí pasaba Taco Van der Horn, el corredor del equipo del Intermarché. Pero estos 4 corredores eran los punteros. Taco Van der Horn había quedado flotando allí entre estos 4 y el pelotón principal, que estaba a 1 minuto 22 segundos. Y aquí van a pasar ya por el puerto de montaña. El que ustedes observan primero de todos, que era sexto, mejor dicho, en el puerto de esta montaña, ahí pasaba, era Lorenzo Fortunato, el corredor de la Astana, que sumaba los 6 primeros que pasaran en puerto de segunda categoría, pues sumaban puntos. En esta ocasión el sexto, nos faltaba simplemente por decir quién era el sexto después del paso de Taco, y era Lorenzo Fortunato. Confirmado lo informado, ustedes lo pueden apreciar en pantalla, el puerto de montaña de Greizen, que era coronado por Moniquet, pero Fortunato cerraba con un puntico para tratar de meterse en la pelea por la clasificación de la montaña. Quedaban todavía otros 2 puertos más, pero no eran de segunda, sino que iban a ser de tercera categoría los que iban a venir. Con 92 kilómetros, 600 metros recorrido, faltaban 62.7, tiempo de carrera 2 horas 8 minutos y 20 segundos. Alessandro Berre, este corredor que ustedes aprecian, del equipo del Arkea B&B Hotels, 23 años para el italiano, que en el descenso trataba de sacar una ventaja considerable sobre el resto de la fuga, y vaya que lo estaba logrando de momento, ¿no? Y 56 segundos era la diferencia que le llevaba con respecto a este pelotón principal.
Y ahí estaba precisamente Berre, alcanzado nuevamente por los tres corredores que ustedes pueden apreciar en pantalla. Aquí la cola del pelotón cuando ya estábamos a punto de llegar con algo novedoso. Y era el kilómetro Red Bull. ¿Y de qué trataba esto? Algo que es nuevo en el Giro de Italia, les explicamos de una vez. Y es que todas las etapas van a tener un kilómetro en el cual, parecido a un sprint intermedio, va a tener sumatoria de puntos y bonificación especial. Y el kilómetro Red Bull está ubicado en Sauk. Y aquí venía la batalla por ese kilómetro Red Bull importante para la clasificación general. Puede definir el Giro si es del caso en su momento. Todas las etapas van a tener este kilómetro Red Bull patrocinado por la bebida energética. Y ahí llegaba Tonelli ante Tarossi. Tonelli, el del Polti, de blanco y rojo, pero el de azul, Manuele Tarossi, con gran potencia por la izquierda, le ganaba ese kilómetro Red Bull. Una confrontación espectacular. Muy bien por Tarossi, que el día de mañana va a aportar, o en la segunda etapa, en su jersey, el dorsal que lo identifica a él con color azul, como el rey del kilómetro Red Bull, y sumando bonificación y puntos importantes. Y después llegaba entonces nuevamente la posibilidad para que subieran en Surrell. Nos íbamos a meter en un circuito como lo habíamos visto al comienzo de este resumen en el mapa, en el perfil oficial de esta primera etapa. Y dentro de ese perfil entonces 2 pasos por Surrell. Pero ya habíamos pasado por ese kilómetro Red Bull realmente apasionante, que le da un tinte de emoción adicional al Giro en todas sus etapas. Ahí estaba el puerto de montaña de Surrell. Miren ustedes allí cómo Milan Frettin se descolgaba. Lamentablemente, corredores que iban a luchar. Miren, Lorenzo Fortunato ganaba ese puerto de montaña. Pello Bilbao 4 puntos, Verona 2 y Patrick Conrad 1. El puerto que recientemente vimos antes de la imagen de Milan Frettin, que es uno de los velocistas, o era uno de los velocistas favoritos para ganar la etapa 1. Y muchos otros también se descolgaron. No solamente fue Milan Frettin, bueno, sufrió Caden Groves. Sylvain Moniquet en la clasificación de la montaña como líder, 18 unidades, 10 para Fortunato Berre, 8 puntos, con lo cual Moniquet, primer líder de la clasificación de la montaña. La campana sonaba para indicarnos que venía la última vuelta. En realidad 2 pasos en este circuito, y por eso ya habíamos pasado en la primera ocasión, ya quedaba la última nada más para definir el ganador de la primera etapa. Gran trabajo del Lidl Trek para aislar también aquí, tratar de aislar a Van Aert. ¿Por qué se posicionaba el Lidl Trek al frente del pelotón? Pues para imponer un ritmo fuerte de selección que sacara a los velocistas en esta subida. Ya habían sacado a Frettin, ya estaban sacando a Groves, también a Olav Koy. Velocistas importantes que no podían aguantar el ritmo fuerte que aquí adelante estos 3 hombres, con Carlos Verona, con Giulio Ciccone, que ganaba el puerto de montaña en Surrell, pues imponían, y con el propio Mats Pedersen. Cómo aguantaban allí los del Bora con Primož Roglic. Y aquí la caída terrible del día. Ay, 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 horrible. Allí quedaba Mikel Landa afectado, Jay Vine que sufría. También Bouchard del Decathlon, otro de los corredores que lamentablemente se veía afectado. Mire, 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 ahí estaba Jay Vine. Uy, cuidado, qué peligro esto, por Dios. Uy, por allí caía Bouchard. Horrible la caída de Bouchard, el del Decathlon, se iba sobre el costado derecho. Y confirmado lo que habíamos informado, Mikel Landa, lamentablemente, aquí, ahí estaban mostrando a Bouchard, pero Mikel Landa, que estaba sobre la vereda, sobre el andén, ya tirado. Una pena, el líder del Soudal, uno de los favoritos a quedarse con el Giro. Por Dios, mírelo allí tendido, Mikel Landa, dorsal 141. No puede ser, mírelo. Mikel Landa llegaba rápidamente, la asistencia médica. Esto acontecía a más de 3 kilómetros, casi a 4 kilómetros, con lo cual no entraban dentro de los últimos 3 kilómetros, que es la zona protegida para la clasificación general. Si les llega a pasar algo dentro de los 3 kilómetros, pues se congela el tiempo para esos corredores afectados. Pero como aquí fue a más de 3 kilómetros, lamentablemente no podían ayudarles. Y aquí el momento de la definición
con Orluis Aular, gran opcionado. En ese grupo aparecía Nairo, Rubio, Egan Bernal, Richard Carapaz. Qué bueno por los nuestros que estaban bien ubicados, estuvieron bien ubicados en esta primera etapa. Aquí ellos no iban a ganar, el opcionado era Aular de Latinoamérica. De resto no eran ni velocista, ni Bernal, ni Nairo, ni Carapaz, ni Rubio, pero sí Aular. Y arrancaba el tren del Lidl Trek, trabajando aquí de manera espectacular para que apareciera Mads Pedersen, y Mads Pedersen por el costado izquierdo, por la derecha aparecía el corredor Van Aert y Aular en una tercera ubicación, y ganaba Mads Pedersen. Segundo lugar para Wout Van Aert y tercero para Orluis, el venezolano del Movistar, debutando en el Giro de Italia. Obtenía un interesantísimo, un gran tercer lugar en este Giro. Aular solamente había disputado una grande en el 2023, la Vuelta a España, y estuvo allí segundo en el marcador, cerquita de ganar una de las etapas. Y aquí, en el primer embalaje, tercero, sin un tren del lanzamiento. De verdad, para quitársele el sombrero, la actuación de Aular, que con muy poco podía obtener ese tercer lugar. Si lo comparamos con Pedersen, que mire, ganaba con 3 horas 36 minutos y 14 segundos, un tren que le hizo todo el trabajo y lo posicionó para que después él rematara. Eso no lo tiene Aular. Bueno, y diciendo, estoy muy contento, la verdad. Mi etapa favorita, ganar la carrera, vestir este jersey es increíblemente especial. El equipo trabajó muy duro para la victoria. ¿Cuál era el plan? El que hicimos, dice, el que viste en televisión, fue ese plan, darlo todo en la subida, lograr pertenecer a un pequeño grupo y luego ganar en el sprint. Sí, y ahí está el resumen, perfecto, de Mads Pedersen, que entonces, primer ganador y primer líder de la carrera, Mads Pedersen. Como ustedes lo pueden observar, espectacular carrera del danés, que se convierte entonces en el primer líder y portador de la malla rosa. Ahí está el jersey de rosa que identifica el primer líder de la carrera. Muy bien por él. Corredor del Lidl Trek. Segundo lugar para un Wout Van Aert. Tercero para Aular, que le termina incluso ganando a Picot. Tom Picot arribó en la quinta ubicación. No, muy destacable lo de Orluis Aular, por donde se le mire, para Latinoamérica, y que en el grupo principal llegaron los nuestros. Séptimo Carapaz, pero también llegó Nairo, Rubio, Egan Bernal, y realmente esa es una muy buena noticia para ellos, estar bien ubicados. La celebración de Mads Pedersen, primer líder de la carrera, quien les relató Camilo Castellanos. Continúen con más ciclismo.